Bien, comienzo. Como indica el título, mi ponencia versa sobre la visibilización del discurso en torno a la violencia franquista en El vano ayer y tiene como objetivo analizar cómo se desvela ese discurso y cómo refleja la violencia del propio discurso. Esta novela de Isaac Rosa, publicada en 2004, tiene como núcleo narrativo las manifestaciones estudiantiles de la España franquista de los 60. Concretamente, se centra en la historia de dos desaparecidos, Julio Denis, profesor universitario, y Andrés Sánchez, estudiante y militante. Como Eugenio Maggi caracterizó, esta obra destaca por el hibridismo ensayístico narrativo, por la diégesis autoconsciente y por los mecanismos para plasmar el discurso político, de manera que se configura como un metarrelato obsesionado por cómo se narra. Esta experimentación formal obedece a la propia intencionalidad del autor, ya que, como él expresó en una revista, cito, me interesaba especialmente la construcción de ese discurso, el pasado en la ficción, no solo qué nos cuentan, sino cómo nos lo cuentan. Es más, Christina Sanz y Evelyn Hafter señalaron que los discursos sociales se convierten en el punto de partida de esta novela, ya que en torno a ellos se utilizan las herramientas formales para subvertirlos. Esta ponencia se centra únicamente en uno de estos discursos desafiados por Rosa. Hay muchos. La idea de que el tardofranquismo fue blando. Frente a esto reclama que se ha olvidado la brutalidad de esos años y que se ha banalizado la resistencia antifranquista. A nivel epitextual, en la revista mencionada previamente, el escritor dice: son muchas las interpretaciones sobre el pasado que no me satisfacen. La distinción entre un primer franquismo dictatorial y represivo y un posterior franquismo autoritario y suave. A nivel peritextual, el primer epígrafe es una cita de La memoria insumisa de Nicolás Sartorius y Javier Alfaya, leyendo a determinados escritores, oyendo a ciertos políticos y visionando algunas películas, se diría que militar en el antifranquismo fue hasta divertido. Como un personaje que es un policía retirado denuncia respecto a esta novela, cito, nada menos que 118 de las 264 páginas precedentes se refieren de forma más o menos directa a la represión, a la brutalidad policial. Es decir, la violencia adquiere un lugar central en esta narración. Sin embargo, pese a que se representa de diversas maneras, como el exilio, las desapariciones, la coerción, las depuraciones o el sistema de vigilancia, esta ponencia se va a centrar únicamente en la represión por parte del cuerpo policial. Y una de las preguntas que realiza el propio libro es cómo describir esta violencia. Por falta de tiempo no me adentraré en este tema, solo indicaré a modo de nota que Rosa recurre a una mezcla de distintas maneras de narrar la violencia. Además, lo acompaña de comentarios metaliterarios, desvelando así los mecanismos narrativos subyacentes. De esta manera, este juego metanarrativo permite apreciar cómo se construye discurso en torno a la violencia. Retomando la crítica a la represión franquista, esta se acentúa porque Rosa mezcla la ficción con casos reales, aumentando así la verosimilitud de lo ficcional. Por ejemplo, el caso de Julián Grimau aparece a lo largo de toda la novela, pero también se habla de las torturas que experimentan. No sé si habéis estado en ponencias anteriores, pero Enrique Ruano vuelve a aparecer por segunda vez, José Luis Canso y Ricardo Gualino. También se mencionan torturadores pertenecientes a la Brigada Político-Social como Roberto Conesa y Melito Manzanas. Asimismo, la mezcla de ficción con la realidad se realiza mediante documentos de época, como el extracto de un artículo del ABC del 20 de abril de 1963 que versa sobre Grimau. Además, también se recurre a un testimonio ficcional muy detallado para aumentar la verosimilitud de las torturas. Cito: recuerdo bien cada detalle, porque en esos momentos lo asimilas todo. No se produce un vacío de información como cuentan algunos. Podría detallar la escena, aportar elementos que nos sirven para la narración, pero que no he olvidado. El color plomizo de las mesas, el desgaste de los tiradores plateados de los archivadores, los rostros de los funcionarios, sus perfiles angulosos bajo la luz azulina de los fluorescentes. Esta importancia de la verosimilitud es relevante para cuestionar la imagen hegemónica de una representación inofensiva o nula de esta época. Además, el narrador incide explícitamente en ello. Cito: una cansina representación de esa comedia del arte en que hemos vivido nuestro último siglo de la historia, en la que los verdugos apenas se asustan con sus antifaces bufonescos. Y unas páginas después vuelve a criticar ese discurso indulgente. Podríamos caer una vez más en la denuncia del franquismo basada en el género esperpéntico, acentuando los aspectos más risibles de un régimen que, antes que grotesco, que lo era y mucho, fue brutal. Muchos novelistas, periodistas y ensayistas han transmitido una imagen deformada del franquismo. Para sustentar esto a nivel narrativo, Rosa recurre a diferentes elementos como un manual de tortura para delatar que la represión franquista era sistemática. Otros ejemplos están vinculados a que lo regular de la violencia deriva en un guión tipificado.
Por ejemplo, en una sala de interrogatorio se dice lo siguiente: aquí yo tenía mucha escenografía de decorado de película norteamericana. También las técnicas de tortura están estandarizadas o, como se destaca, aprendidas en la academia. Al igual que, lo dicho en un interrogatorio, se ciñe a un estándar. Y hasta los represaliados han construido una tipología de comisarios, de interrogadores. Por otra parte, también es destacable lo normalizado de la violencia por parte de los torturadores, como se aprecia cuando uno de ellos dice: pocas veces es necesario recurrir a la segunda fase. Suele bastar con unas cuantas hostias, meter la cabeza en el váter, unas patas en el culo. Vale con unos bofetones bien dados, un crujido en los cojones, como mucho. En otras palabras, se aprecia cómo se ha desplazado la ventana de Overton haciendo aceptables actos que siguen siendo profundamente violentos. Además, en múltiples puntos de la obra se desvela lo cotidiano de las torturas y la banalización de ese mal por parte de los agentes que se acercan a esto, cito, como una tediosa tarea funcionarial. Sin embargo, esta novela va más allá a la hora de criticar esa imagen de represión suave, puesto que un fragmento de 6 páginas sustituye sistemáticamente palabras de connotación negativas con palabras vinculadas a lo cómico. Por ejemplo, la detención se escribe así: la llegada de la policía ya fue el desternillo total. Salieron a correr por la puerta trasera por la sola diversión de jugar con los policías al escondite, mientras que los demás quedaron en casa comiéndose entre la risa octavillas hasta que los agentes de paisano irrumpieron por la puerta con la espectacularidad de payasos, empuñando pistolas de agua. Además, la Dirección General de Seguridad se describe así: era la auténtica casa de la risa. La algazara de los detenidos salía de los sótanos, se partían de risas, se descoyuntaban de risa, reventaban de risas, se morían de risa incluso. Como Maggi destaca, ese filtro circense genera un distanciamiento que no amortigua la violencia franquista, sino que la potencia. Además, la reapropiación paródica de lo cómico y teatral permite criticar y ridiculizar el discurso de la represión inofensiva. Pese a esta crítica, se aprecia la fuerza que tienen los discursos para perpetuar y naturalizar una idea determinada, ya que, como Rebreyen destaca, esta retórica también es usada por un personaje no franquista, un catedrático jubilado que describe una persecución policial como una competición de patinadores que tenía mucho circense. Además, un torturado también compara a sus interrogadores con las parejas policiales de las comedias norteamericanas y les llega a denominar Laurel y Hardy. De todas formas, el uso de la ironía va más allá de los términos cómicos para desvelar la violencia policial ejercida. Por ejemplo, un estudiante llama a los policías que le dieron una paliza ángeles custodios y querubines. No obstante, el lenguaje no solo aparece como método de subversión, también aparece reflejado como medio para perpetuar distintos discursos. Es decir, se aprecia cómo legitima la violencia. Este poder moldeador del discurso deriva en la importancia de quién lo controla y de la versión que transmiten los medios de comunicación. La primera vez que aparece este tema es al tratar el caso real de Enrique Ruano. Cito: arrojado desde un 8º piso por agentes de la Brigada Político-Social, aunque la prensa dijo que aquella fallida ave se había suicidado por sus supuestas tendencias homosexuales. La falta de correspondencia de la realidad con lo que comunica la prensa se vuelve a repetir en el testimonio del delegado de la facultad, ya que critica que en la prensa decían que habían utilizado solo las mangueras para dispersarles, presentándoles así, cito, como unos niñatos que huyen del agua fría. Es más, mientras que hay una carga policial, ese delegado, al buscar asilo en un bar, se encuentra con el dueño de la taberna que les amenaza con la pata en una mesa y, cito, me gritó que no quería saber nada de nosotros, que éramos unos maleantes y ese tipo de lindezas tomadas de la prensa. Es decir, se aprecia el efecto real que tiene el discurso y cómo este sirve para justificar la violencia. Más adelante, este mismo estudiante es arrestado por hacer una pintada en la pared y describe la violencia psicológica y las palizas recibidas. Sin embargo, cuando su padre llega a recogerle, la policía tiene que justificar el deplorable estado físico del hijo, por lo que se inventan una versión en la que el delegado era casi un terrorista que se resistió y al que hubo que reducir y al que después hubo que atar porque intentaba autolesionarse. Además, este no es el único caso donde se exponen las mentiras policiales y de la prensa española. Por ejemplo, ante las palizas a otro estudiante durante una manifestación, este comenta que inicialmente la prensa negó que hubiera heridos hospitalizados, pero finalmente, tras las noticias aparecidas en la prensa francesa, acabaron por reconocer mi situación. Afirmaba que yo había sido una víctima de un tropezón multitudinario, en el que poco menos que una manada de elefantes deberían haber pasado sobre mi cuerpo. Además, frente a la recomendación médica, le dan el alta antes de lo recomendado,
para poder informar de que ella solo recibía tratamiento en su domicilio, por lo que la situación se supone que no era tan grave. Es decir, el régimen que controla el poder y la violencia también intenta controlar el discurso para poder justificar la violencia o para ocultarla. En esta última cita, sobre todo con el fragmento de la manada de elefantes, se vuelve a percibir el uso del humor para subvertir el discurso y ridiculizarlo. Sin embargo, la crítica al discurso se realiza principalmente mediante la polifonía. Como Melanie Valle advierte, esta novela no destaca por el monologismo autorial, sino por una multiplicación de puntos de vista y de materiales. De manera que esta diversidad sirve, sin caer en el relativismo postmodernista, a Rosa para activar el sentido crítico de sus lectores. Se podría determinar que este impulso de la reflexión es potenciado por la colisión del discurso oficial con su contradiscurso a lo largo de la novela. Por ejemplo, en el artículo del ABC se insiste en que Grimaud saltó por la ventana y que las lesiones derivan de ahí. También se adjunta un informe médico posterior destacando su recuperación y buen estado. Sin embargo, la validez de esta versión es cuestionada no solo por los fragmentos anteriores, en los que ya se había denunciado la manipulación de la prensa y la docilidad del sistema médico, sino que también es criticada por la contigüidad no inocente del fragmento anterior, el manual de tortura. Además, el artículo hace mención al contradiscurso. Esta campaña mundial organizada por el Partido Comunista pretendía que fue torturado. Que no es así lo demuestran, sin embargo, los informes médicos a que antes se alude. La proximidad de otros fragmentos, no obstante, vuelve a invalidar el discurso franquista, ya que 20 páginas más tarde, un anarquista narra las torturas que sufrió, en las que los policías le amenazan con que si no colabora ya tienen la firma del médico en un documento en el que se indica que sufrió parada cardiorrespiratoria. Posteriormente, cuando por unas torturas meticulosamente escritas se acaba firmando una confesión falsa, tiene que ir a juicio, en el que tanto jueces como abogados, cito, repetían como loritos eso de las heridas causadas por la resistencia al acusado durante su detención. La desarticulación de los argumentos de defensa del régimen mediante la polifonía es especialmente importante porque durante 35 páginas que están al final de la obra, un policía expresa su punto de vista. Este discurso sirve para criticar el perspectivismo y de construir la retórica franquista mediante la exposición de la retórica típica del régimen. Por ejemplo, el policía intenta justificar la violencia con la amenaza del terrorismo, aunque tiene que admitir que ninguno de los personajes represaliados del libro eran terroristas. El resto de los argumentos a los que se recurre para defender la violencia utilizada son unos que se desestima por la polifonía y los sucesos anteriores, ya que, por ejemplo, menciona que en Sol ni se torturaba ni se mataba, que solo sucedían suicidios, también recalca que a Grimaud no lo tiraron por la ventana, sino que se tiró y que solo se utilizaba la fuerza con aquellos que se resistían. Asimismo, el policía se escuda diciendo que solo tenían que temer a la dirección general aquellos que hubieran hecho algo. Sin embargo, Julio Denis acaba forzosamente en esas dependencias siendo completamente inocente. Todo lo mencionado no solo sirve para desmontar la retórica gracias a las contradicciones, sino que se destaca el lenguaje eufemístico del régimen. Es más, la propia novela subraya el cuidado que se requiere para la construcción y la manipulación del discurso. Cito, por parte del policía. Hubo ocasiones en las que se pudo ir un poco la mano, pero puedo afirmar que en mis años de servicio yo no torturé a nadie. Otra cosa es que, en circunstancias extremas, sea necesario forzar un poco la voluntad del detenido. No sé si se me entiende, intento elegir con cuidado mis palabras para evitar malentendidos. Por tanto, se aprecia no solo la violencia del discurso, sino que el discurso es violento en sí y promueve esa violencia. En fin, que esto, para terminar, esta novela explicita mecanismos literarios normalmente encubiertos, generando así un discurso deconstructivo que también construye y desvela cómo se genera una determinada interpretación de la violencia del pasado. De esta manera da prioridad y credibilidad al discurso marginal que desvela la violencia de la represión franquista y desmiente la idea de una transición pacífica. La crítica a la represión franquista se acentúa porque Rosa mezcla la ficción con casos reales, aumentando así la verosimilitud de lo ficcional. También recurre a diferentes elementos como el collage o la tipificación para delatar cómo la represión franquista era sistemática y estaba organizada. Sin embargo, esta novela va más allá a la hora de analizar la violencia, puesto que utiliza un lenguaje deliberado a la hora de tratarla, destacando así la violencia del discurso mediante una reapropiación paródica de lo cómico y teatral. Asimismo, la novela destaca el poder del discurso, en este caso para legitimar o suavizar la violencia del régimen. De ahí la importancia a lo largo de la novela de quien lo controla. La crítica al discurso hegemónico se lleva a cabo mediante una polifonía que genera colisiones entre
el oficial y el marginal, invalidando así el primero. Por último, Rosa también desvela el lenguaje eufemístico del franquismo, de manera que se construye el discurso como violento en sí, ya que promueve y respalda esa violencia. Y eso sería todo.